Político actual preocupa porque la ministra María Antonieta Alba ha sido interpelada y los trascendidos dan cuenta, bueno, que realmente se están juntando firmas en varias bancadas para censurarla, lo cual pues sería, yo creo, bastante preocupante. Con eso queremos comenzar esta entrevista con el alcalde Jorge Muñoz, a quien agradecemos su presencia en los estudios. Vamos a conversar, alcalde, sobre movidas importantes al transporte de la ciudad. Pero quería comenzar por el momento, porque entiendo además que usted ha declarado más temprano sobre lo riesgoso que sería una censura a la ministra de Economía en momentos como el actual. ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Muchas gracias, Enrique, por la invitación. Muy buenas noches. Sí, en lo personal yo creo que no es positivo que estemos en una situación de esa naturaleza. Es cierto que el control político tiene que existir, pero no para llegar a una censura en un momento como el que estamos, además con una ministra que ha venido haciendo un esfuerzo muy grande y buscando siempre resultados positivos para el país. Ahora estuvo, buena parte de su exposición tuvo que ver con Reactiva Perú, en fin, con las medidas que se han tomado en momentos tan difíciles y tan complejos, ¿no? Complicadísimos, ¿no? Nadie tiene la fórmula del éxito en medio de una pandemia. Y bueno, tampoco el transporte de la ciudad, alcalde. Y bueno, a partir del 14 de septiembre, la ATU va a asumir la administración del Metropolitano y de los corredores. ¿Cómo recibe usted este proceso? Mira, es un proceso que viene desde el año 2018 al final, que se creó la ATU con la ley 30900 y han venido dándose pasos. El 2019 la ATU tuvo ya por fin su primera presidencia y así fue caminando hasta lo que hoy en día es una institución un poco más fortalecida. Se han generado una serie de acciones para que el día 14 sea la fecha cierta de recepción del Metropolitano y de los corredores, como bien has mencionado. Yo creo que eso es algo que va a ser bueno porque se va a consolidar en una sola mano la responsabilidad del transporte, tanto de Lima como del Callao. Esa fue la razón de ser de la ATU desde el momento de su creación. Es importante porque cuando hay dos autoridades o más, hay un fraccionamiento y ese fraccionamiento no te permite tomar decisiones, digamos, ágiles, ¿no? Mientras que cuando hay una sola autoridad, la cosa se concentra y se supone que debe ser mucho más fluido, ¿no? ¿Van caminando mejor las relaciones entre su gestión y la ATU? ¿Cómo ha ido avanzando? Mira, nosotros hemos hecho siempre todo lo que teníamos que hacer y poner todo a disposición. Hemos sentido que en el camino han habido algunas cositas que no eran las que nosotros deseábamos, pero siempre buscando y pensando en el ciudadano. El ciudadano es el que tiene que verse beneficiado. Felizmente se han ido limando estas cosas y el 14 finalmente se tendrá pues ya la recepción del Metropolitano y de los corredores. Yo había hecho un planteamiento previo, yo decía que podíamos hacer una sesión de la posición contractual con relación por lo menos a los corredores que ya los teníamos listos. En el caso del Metropolitano demoró un poco más porque había que lograr las firmas de las adendas con la permisión del MEF, ahí se demoró un poco. Pero lo otro lo teníamos listo hace mucho tiempo, entonces podríamos haberlo entregado y eso podría haber sido ya asumido por la ATU con anticipación. Pero no encontramos tierra fértil, lamentablemente, y eso ha hecho que recién ahora, el día 14, podamos ya tener todo definido. Usted nos dice algo que es evidente, que es el tema de tener una autoridad unificada que va a poder organizar, ¿no?, mejor el transporte por ese lado, pero ¿qué otras ventajas observa en lo que puede ser este traspaso? Hay, por ejemplo, una incertidumbre, siempre una suerte de espada de Damocles con el tema del subsidio en estos momentos, ¿no? El MEF ya ha aprobado pues, ¿no?, algunos tramos, pero los concesionarios siguen reclamando otros puntos. ¿Puede, por ejemplo, eso hacerse más ágil a través de la ATU? ¿Por qué? Sin duda, mira, tenemos que el 95% del transporte ahora de Lima está ahí en manos de la ATU. Ese 5% que todavía falta es del Metropolitano y de los corredores. Sobre el 95% se dieron normas para generar subsidios. Sobre este 5% no se dieron normas y entonces nosotros planteamos una suerte de reclamo diciendo, si bien es cierto solamente un 5%, es un 5% muy importante para la capital. Y entonces se le puso el foco, pero ha sido muy difícil, Enrique, por ejemplo, conseguir un decreto de urgencia para que se transfiera una parte del dinero al Metropolitano. Cuando esto esté bajo la égida de la ATU, va a ser mucho más sencillo porque
es de alguna manera una creación del Ejecutivo, a pesar de que pasó por la ley del Congreso, pero es una creación del Ejecutivo de alguna forma porque es algo que se desprende del MTC. Entonces, hay una, digamos, mayor facilidad o afinidad para las entregas, para los desembolsos y además para la unificación de criterios también. Ahí sí no va a poder haber ninguna situación diferenciada, creería yo, ¿no? La prioridad. Siempre nos informa usted de manera muy completa sobre lo que está pasando pues, con la pandemia en la ciudad. ¿Cómo evoluciona? ¿Cómo evoluciona en Lima, que siempre es el foco principal por obvias razones, por razones pues, de dimensión, de complejidad, el avance de la pandemia? ¿Ve usted que vamos, a pesar de que hoy también hemos tenido como 140 y pico fallecidos, este número que lamentablemente se va repitiendo de 6.000 y pico contagios en todo el país, cómo va avanzando esto cuando ponemos el foco en Lima? Mira, Lima es la tercera parte de la población nacional y además es una concentración muy alta de situaciones y de hecho de contagios también. Hay algunas evidencias de cierta mejora en cuanto al número de fallecidos, en cuanto al número de contagios, en cuanto a disponibilidad de camas, pero no estamos en el mejor de los mundos, hay que ser sinceros. Yo creo que hay que ser muy cuidadosos. Por ejemplo, ayer veía un reporte de Tailandia y en Tailandia se reportó después de 101 días un contagiado y estaban preocupados. En cambio, nosotros tenemos todavía más de 100 muertos, 140 y tantos, 150 y tantos, y eso es un problema, porque no hemos contenido el virus. Y el mayor problema puede ser, Enrique, cuando se lanzan mensajes triunfalistas. No podemos tener mensajes triunfalistas en medio de una situación tan compleja y tan difícil como la que tenemos. Tenemos que ser prudentes, siempre. Yo creo que la prudencia debe ser nuestra guía y cuando esto haya verdaderamente bajado, se mantenga en una situación estable, en esa situación, podremos decir hemos mejorado. Una de las cosas que también hemos pedido nosotros es que haya más evidencia. Por ejemplo, la situación de los días domingo. ¿Por qué razón días domingo, no otros días? ¿Qué data tenemos? ¿Por qué se podría estar generando alguna mejora? Eso es importante de cara a los ciudadanos, porque el ciudadano va a tomar una mayor conciencia. Sobre todo porque ahora hay data en tiempo real, ¿no? En realidad, o sea, habría que hacer un esfuerzo efectivamente para poder, como usted dice, compartir esta información. Ahora, hablando de eso, claro, San Juan del Lurigancho, San Martín de Porres siguen siendo distritos pues muy afectados, ¿no? Por contagios, pero el Cercado de Lima también. Sin duda. Ya que el Cercado de Lima realmente está debajo de su paraguas, ¿qué es lo que observa usted ahí? Mira, nosotros tenemos un programa que se llama Lima Te Cuida, que es una suerte de programa subsidiario de lo que hace el Poder Ejecutivo. Nosotros no somos autoridad sanitaria, pero estamos llevando a varios puntos de la capital en general, pero también en particular en el Cercado, esta ayuda con pruebas rápidas y pruebas moleculares también. Tenemos más pruebas rápidas, obviamente, porque son menos costosas y más fáciles de utilizar, y algunas pruebas moleculares que sirven para poder tomar algunos contrastes. Por ejemplo, si hay una persona que se siente muy mal y que ha arrojado con una prueba rápido que no es positiva, le hacemos una prueba molecular. Entonces estamos trabajando en ese sentido con la intención, además de tener data y hacer una trazabilidad. Estamos también en conversación con el Ministerio de Defensa para que Lima Te Cuida sea una suerte de hermano menor del Plan Taita y que haya sobre todo más control, más trazabilidad y sobre todo asistencia. Seguramente muchas de las personas que nos están viendo en estos momentos han pasado por el Plan Taita o han pasado por alguna situación donde puede no haber existido constancia. Es decir, te detectan, se te da a ti una ayuda, digamos, en víveres, pero después de eso de repente no hay un control posterior médico o también un control posterior, saber si es que todavía hay más necesidad en esas familias. Nosotros creemos que esto es muy importante, hay que aislar a estas familias, hay que hacer estos cercos familiares, porque es ahí donde comienzan a salir pues, los contagios a otros lugares, ¿no? Eso lo estamos haciendo en el Cercado con el ánimo también de poder bajar esta incidencia. Hoy estuve en Chosica, por ejemplo, en otro de los sectores que estamos trabajando, y había mucha gente que nos demandaba presencia.
quieren que lleguemos a muchos lugares, pero como te decía Enrique, hay cierto límite porque nosotros no somos autoridad sanitaria. Perfecto. Bueno, vamos a ir a una pausa, pero la plaza de Toros de Hacho, que fue utilizada precisamente para darle refugio a los indigentes, ¿no?, en situaciones tan complejas como esta, pues ahora parece que no podría ya haber toros. Cuando salgamos de esta, vamos a regresar con esta pregunta para el alcalde de Lima, Jorge Muñoz. Alcalde Muñoz, en medio de toda nuestra atención puesta en la pandemia, hay un tema que ha generado curiosidad, ha sido muy comentado, que es precisamente esta moción del Consejo Metropolitano que prohíbe las corridas de toros en la Plaza de Hacho. Entonces, lo que se ha dicho, independientemente de dónde esté uno en el debate, es el hecho de que el Tribunal Constitucional ya, por su parte, no había declarado inconstitucionales precisamente esta práctica taurina. Y además, ¿no?, me ponen el dato que la Asociación de Trabajadores Taurinos dice que tienen contrato hasta fines del próximo año con la plaza. Que usted ha apoyado la moción. Explíquenos, por favor, el sentido de esto. Mira, es una moción política, es una manifestación de voluntad, es una, digamos, precisión de lo que se piensa en la municipalidad, donde se busca que no haya tortura animal. Nosotros creemos en la vida en general y en la vida también en particular de los animales. Esto es algo que corre, digamos, por cuerdas separadas con relación a lo que tú has mencionado del Tribunal Constitucional. No es una norma tampoco, sino es una posición, es una moción, es una manifestación de voluntad. Lo que se busca es que se siga ese lineamiento. No es una prohibición tampoco, no se ha dicho se prohíbe hacer tal cosa. Lo que se está haciendo es que se insta a los funcionarios, a los trabajadores, a los directores, a no utilizar espacios que sean de propiedad de la municipalidad o donde la municipalidad pueda tener algún tipo de injerencia para tortura animal. Eso es así, ¿no? Eso es lo que se ha declarado. ¿Usted considera la actividad taurina como una tortura animal? Es que lo es, ¿no? Es que lo es. A pesar de una serie de disquisiciones legales que puedan haber, un animal que al final termina siendo sacrificado de esa manera y como se le pica y como se le pinche y todas estas cosas, hay una situación compleja. En todo caso, esta moción la considera pues como parte de una suerte de evolución cultural, es decir, estás yendo en esta dirección. Esa es un poco la idea, estamos yendo en una determinada dirección y es lo que ha manifestado la institución, la Municipalidad Metropolitana de Lima, ¿no? Bien, ahora, en la tarde, en fin, estamos en esta situación tan dramática, pero hoy por la tarde me di un paseo con mi hija por el Malecón y veías a mucha gente en el mismo plan, ¿no? El propio San Isidro ha inaugurado este parque bicentenario, entonces veías a la gente cuidándose y claro, y uno recordaba en medio de todo la dimensión turística de la ciudad, la cual usted está al frente. Los vuelos internacionales se van a reanudar el 1 de octubre, según el anuncio. ¿Cómo va Lima a estar preparada para recibir, en paralelo a este combate contra el COVID, que lo lleva, por último, todo el mundo, con, de alguna manera, a ver, cómo hacemos para reavivar lo que la capital tiene que ofrecer al turista? Mira, tu apreciación trae una serie de conceptos y temas sobre los cuales podríamos conversar mucho rato, ¿no? Pero hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, lo referente a los vuelos. Hace poco tiempo, el 17 de agosto, se dijo por parte del Ejecutivo que las fronteras iban a estar cerradas hasta el 2021. Ahora se ha mencionado hace poco que a partir del 1 de octubre comienzan los vuelos. Pero ¿a dónde? La pregunta es ¿a dónde? Son 3 países, Chile, Colombia y México, que son los países de la Alianza del Pacífico. Entonces, pareciera ser que esto tiene una connotación económica, sin duda, ¿no? Ahora, esto nos lleva también a la primera conclusión, a priori, por cierto, hay que analizarlo un poco más profundamente, de que esto lo que haría es traer pasajeros que no vienen por turismo, sino que vendrían por temas corporativos, por trabajo, por negocios. Algunos pocos turistas podrían llegar, pero no creemos que vayan a estar muy incentivados los turistas a llegar al país o irse del Perú a otros lugares para hacer turismo en plena pandemia. Entonces,
Eso hay que tenerlo muy claro, hay que hacer el enfoque en lo corporativo, pero también hay que ir preparándonos hacia el futuro y buscar tener una reactivación en la economía, y el turismo tiene un rol importantísimo. Tenemos que lograr salud por un lado, pero también salud en la economía. Y eso es muy complejo, por cierto, en estos momentos, pero hay que hacerlo, porque de nada nos sirve tener una situación que no camine en paralelo o de la mano. Yo formo parte de la Comisión de Reactivación de la Economía y nos estamos reuniendo todos los días lunes, y la verdad que las discusiones son profundas porque hay mucha preocupación. Yo veo restaurantes en el centro que están cerrando, veo tiendas que están cerrando, me preocupan, veo en otras partes de la capital, y la verdad que eso es algo que nos pega, porque comienza a generar un impacto económico y se comienzan a cortar esta cadena de pagos. Y eso es algo, Enrique, que no puede darse, ¿no? Afecta a todo nivel, afecta, digamos, a todos los profesionales, a todas las industrias, pero hay que buscar inteligentemente cómo hacer que esto afecte lo menos posible, pero no por reactivar las cosas vamos a poner también en riesgo a los ciudadanos. Es, como usted dice, un dilema. Jorge Muñoz, siempre se nos queda corto el tiempo. Gracias por estar con nosotros, alcalde de Lima. Y lo comprometo a que venga dentro de poco, porque la próxima semana, a partir de la próxima semana, tendremos más tiempo en cara a cara, nos iremos hasta las 10. Así que será una excelente oportunidad para seguir conversando. Vamos a una pausa y regresamos con Óscar Urbiola, expresidente del Tribunal Constitucional. Iniciamos el programa conversando con el alcalde Jorge Muñoz a propósito de la interpelación continuada todavía que va a seguir el lunes a la ministra de Economía, María Antonieta Alba. Y evidentemente, como recordábamos también con el alcalde, la labor de fiscalización y de control político es fundamental en el Parlamento, pero no puede dejar de llamar la atención si es que a veces el sentido común es el menos común de los sentidos en algunos periodos tan dramáticos como el que estamos viviendo, y la responsabilidad que debería tener el legislativo en precisamente empujar el coche en una misma dirección. Insisto, sobre todo en circunstancias absolutamente excepcionales como esta. Vamos a conversar con el expresidente del Tribunal Constitucional, doctor Óscar Urbiola Jani, a quien no veíamos hace un tiempo. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está usted, doctor Urbiola? Buenas noches. Enrique, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Comenzaba o introducía nuestra conversación precisamente con el papel del Congreso, porque, en fin, yo no me imagino si se censura, ¿no?, a la ministra de Economía en circunstancias como estas, independientemente pues de las limitaciones que haya podido tener en la labor en su labor pues en momentos tan extremos. Pero además otro de los puntos que se están viendo ahora es precisamente la designación de los miembros del Tribunal Constitucional. Hace un par de días conversábamos con el congresista Gino Costa, que decía que si bien la legislación está, digamos, lista para que se respete y pueda darse una buena designación de miembros del Tribunal Constitucional, había temas que preocupaban y que preocupaban profundamente. Ahora sabemos que se ha vuelto a postergar, ¿no?, la sesión de esta comisión especial. A la vena, doctor Urbiola, ¿debería el Congreso actual nombrar a los próximos integrantes del Tribunal Constitucional? Enrique, para hablar de ese tema es importante primero destacar la labor que cumple el Tribunal Constitucional en un Estado constitucional y social de derecho. Es una labor realmente importantísima que no podemos soslayar, porque sobre todo en un sistema unicameral el Tribunal Constitucional hace las veces de una especie de Senado, porque permite ejercer el control de constitucionalidad sobre las leyes que aprueba el Congreso y sobre otros actos, incluso los decretos de urgencia que puede dictar el Ejecutivo. Siendo esto así, y teniendo en consideración el desempeño en este corto tiempo del Congreso de la República, que está dando leyes que no solamente son inconstitucionales por la forma, sino por el fondo, bueno, nos hace pensar que la circunstancia que vive el país ante este desempeño del Congreso quizás sea el momento menos propicio para que el Congreso, después de un atraso de más de un año, tenga que cumplir esa labor.
Hay un refrán que dice, incluso cita bíblica, que por sus obras los conoceréis. Incluso dándoles el beneficio de la duda, yo quisiera invocar de que el Congreso en esta oportunidad cumpla exactamente con su obligación, haciendo una elección no solamente, digamos, transparente, sino acertada. Pero bueno, lamentablemente todo esto está sesgado por un velo de duda y de desconfianza en un Congreso que no quiere entender sobre todo el cumplimiento estricto de la Constitución. Si bien ellos están amparados legalmente porque es un Congreso elegido por el pueblo, creo que su legitimidad ha quedado en tela de juicio por el desempeño que ha tenido con los dispositivos legales que está aprobando y que han afectado el orden constitucional, y ya lo ha declarado el Tribunal Constitucional. Y la actitud que ha tenido el Congreso respecto a la última sentencia del Tribunal Constitucional sobre los peajes hace pensar de que el Congreso quisiera de una vez por todas retirar las dificultades que pueda representar el actual Tribunal Constitucional. Claro, ahí hay precisamente una señal de alarma, ¿no? Cuando de alguna manera se refieren de manera peyorativa, ¿no?, a los actuales miembros del TC porque se ha cumplido el mandato, por ejemplo, cuando sabemos que la obligación, y nos lo decía uno de sus actuales integrantes, la obligación de un miembro del Tribunal Constitucional es quedarse hasta que llegue su reemplazo, incluso podrían responder penalmente si no es así. Efectivamente, Enrique, sí, los he escuchado, y también cuando yo estuve en el tribunal me tocó también que padecer esas atribuciones en el sentido de que ya éramos magistrados de segunda categoría con periodo vencido, y esto no es así, porque si no lo saben, lo van a saber, que la ley orgánica del Tribunal Constitucional en el artículo 10 ha establecido una garantía para el sistema de control constitucional, que consiste en que si el Congreso, que además es el responsable de estos incumplimientos, no nombra o elige o escoge a los reemplazantes de los magistrados con periodo vencido, los magistrados en funciones con periodo vencido están obligados, recalco, obligados, señores congresistas, a mantenerse en el cargo hasta que tome posesión el elegido por el Congreso. Si no entienden, quiero decirles que la ley ha previsto esto como un mecanismo de garantía para que en ningún momento nuestro sistema democrático se quede sin el control de constitucionalidad. Esta no es una prerrogativa para los señores magistrados que tienen la obligación de permanecer en el cargo. Es una garantía del sistema, entiéndanlo así, señores congresistas. Y yo creo que los magistrados del Tribunal Constitucional incluso se ven afectados porque, no sabiendo cuándo van a tener que dejar el cargo, no pueden terminar su proyecto de vida para el futuro. Claro. Es una situación incómoda. Así es. Entonces, yo creo que se acabe de una vez por todas ese pensamiento de que los magistrados quieren quedarse en el cargo. No es así, están obligados. Porque ¿qué más querría el Congreso de la República? Que los señores magistrados se vayan y el Perú se quede sin control de constitucionalidad, como ocurrió durante el gobierno del señor Fujimori cuando destituyeron a 3 magistrados, indebidamente por supuesto, y el Tribunal Constitucional quedó inoperativo. No tenía el quórum para declarar inconstitucional una serie de leyes. ¿Eso es lo que quieren? Así es. Los magistrados tienen la responsabilidad de quedarse en el cargo hasta que tome posesión. Y mire, Enrique, es tan previsora la ley que aún elegidos por el Congreso, pero si no llegaran a juramentar y tomar posesión, los magistrados tienen que permanecer en el cargo. Y ha ocurrido esto con una elección de una persona que fue elegida magistrado y que no pudo tomar posesión porque lo encontraron almorzando con altos dirigentes del partido aprista. Y lo mismo ocurrió con la famosa repartija. Fueron elegidos y no pudieron tomar posesión y los magistrados tuvieron que quedarse un año más. De tal manera que los magistrados que están en el Tribunal Constitucional tienen la legitimidad, que creo que la han reforzado cuando han declarado inconstitucional la ley que suspendía el cobro de los peajes. Muy bien. De tal manera que es realmente extraño lo que ocurre en nuestro país cuando se desconoce el sentido de las instituciones.
Episodios que además deben hacer reforzar la importancia de esta designación y la responsabilidad que el Congreso tiene en circunstancias como estas. Gracias, doctor Urdiola, por acompañarnos esta noche. Gracias a ustedes también, como se los estaba adelantando, a partir del lunes vamos a tener un poquito más de tiempo, vamos a ir unos minutos después de las 9 hasta las 10 en Cara a Cara por esta temporada. Y a mí no me gustan las despedidas, Carolina Salvatore, pero te voy a volver a despedir con todo el cariño, con toda la buena vibra, con toda la energía y por supuesto tus seguidores continuarán deleitándose con la información deportiva y tu estilo inigualable todas las mañanas. Que tengas hoy un excelente programa. Genio de la vida.